A los 19 años, su nombre fue borrado de la mesa familiar y reemplazado por una promesa imposible, un caballo negro, rápido como la noche, a cambio de su destino. Nadie preguntó qué sentía ella. Nadie preguntó qué escondía el duque solitario tras los muros de su palacio. Cuando el carruaje cruzó el bosque y las puertas se cerraron, comprendió que el trato no hablaba de un animal, sino de un secreto que podía costarles la vida a ambos. La noche en que la entregaron, el viento parecía saberlo antes que nadie. Golpeaba las ventanas de la casa como si quisiera entrar y advertirla, pero el interior estaba lleno de voces secas y decisiones tomadas sin mirarla. Tenía 19 años y un vestido prestado, demasiado fino para el frío y demasiado blanco para el miedo que le trepaba por la espalda. Su madre evitaba sus ojos, su padre contaba monedas que no existían. El caballo negro esperaba afuera, resoplando, una sombra viva con músculos tensos y ojos inteligentes. No era un regalo. Era un pago. El duque solitario no había venido. Nunca venía. Mandaba carruajes cerrados y hombres que no sonreían. El contrato fue leído en voz alta con palabras cuidadas, como si la belleza del lenguaje pudiera ocultar el peso de lo que decían. Ella escuchó su edad, su condición, su traslado inmediato al Palacio del Norte. Escuchó el nombre del duque y el precio. El caballo. Nadie pronunció la palabra destino, pero flotaba en el aire, espesa. Cuando el carruaje arrancó, el camino se tragó la casa. El bosque se cerró como una boca y la luna apenas alcanzaba a colarse entre ramas negras. Cada traqueteo era un paso más lejos de lo conocido. Pensó en correr, en abrir la puerta y perderse entre los árboles, pero algo la detenía, la certeza de que el bosque también tenía pactos que no se rompen. Cerró los ojos y respiró, contando latidos para no gritar. Llegaron al palacio antes del amanecer. No era una fortaleza ostentosa, sino un edificio antiguo, austero, levantado con piedra oscura que parecía beber la luz. Las antorchas encendidas dibujaban sombras largas, y el silencio era tan profundo que cada paso sonaba como una confesión. La recibieron dos criados mayores, con gestos exactos, sin curiosidad. La condujeron por corredores interminables hasta una habitación amplia, fría, donde el fuego ardía sin calor. Le indicaron que descansara. Le dijeron que el duque la vería cuando fuera oportuno. El tiempo se volvió extraño allí dentro. El día parecía no avanzar y la noche no terminaba. Escuchaba pasos que no se acercaban y puertas que se cerraban lejos. Nadie la vigilaba abiertamente, pero sabía que no estaba sola. En los muros colgaban retratos antiguos, en todos, los ojos parecían seguirla. Había algo en esas miradas que no era orgullo, sino vigilancia. La primera vez que vio al duque fue por reflejo. Entró a la biblioteca buscando calor y encontró un espejo alto, antiguo, con marcas en el vidrio. Al alzar la vista, su figura apareció detrás, inmóvil. No lo oyó llegar. Era más joven de lo que había imaginado, con el rostro pálido y una serenidad que inquietaba. No sonrió. No se disculpó. Observó, como quien mide una tormenta antes de que estalle. Hablaron poco. Él le dio la bienvenida con una voz baja, controlada. Dijo que el palacio tenía reglas, que el silencio era una de ellas. Dijo que estaba a salvo allí, pero no explicó de qué. Cuando se fue, el aire pareció moverse de nuevo, como si su presencia hubiera detenido algo invisible. Esa noche soñó con el caballo. Corría por un campo sin cercas, libre, mientras ella lo seguía sin alcanzarlo. Al despertar, el sonido de cascos resonó en el patio. Se asomó a la ventana y lo vio, el caballo negro, ahora en manos del duque, obediente y feroz. Comprendió entonces que el trato estaba completo. Lo que no comprendía era por qué el duque había aceptado pagar ese precio. Con los días, descubrió puertas cerradas que no aparecían en los planos del palacio, pasillos que cambiaban según la hora, y una torre que nadie mencionaba. Los criados evitaban ciertas zonas y bajaban la voz al pronunciar el nombre del duque. Ella empezó a sentir que su llegada había despertado algo antiguo, algo que había estado esperando. Una tarde, encontró una carta sin sello sobre su cama.
No tenía firma. Decía que la verdad siempre exige un testigo y que ella había sido elegida. El pulso le tembló. Miró alrededor, buscando a alguien. No había nadie. Afuera, el viento volvió a golpear las ventanas, insistente, como aquella noche en su casa. Cuando el duque la citó al anochecer, supo que el momento se acercaba. Caminó por el corredor largo, contando pasos para no volver atrás. La puerta del salón estaba entreabierta y una luz tenue escapaba por la rendija. Antes de entrar, escuchó un susurro que no venía de dentro, sino del propio palacio, como si las piedras respiraran su nombre. Al cruzar el umbral, comprendió que el caballo había sido solo el principio, y que el verdadero intercambio estaba a punto de revelarse, con consecuencias que ninguno de los dos podía controlar. Resumen de la parte 1. A los 19 años, una joven es entregada a un duque solitario a cambio de un caballo negro. Tras llegar a un palacio lleno de silencios y secretos, descubre reglas invisibles, pasillos cambiantes y una presencia inquietante. El encuentro con el duque y una carta anónima anuncian que su llegada no fue casual, sino parte de un pacto más antiguo y peligroso que está a punto de manifestarse. Y justo cuando cree entender el trato, una verdad oculta comienza a despertarse en el palacio, amenazando con cambiarlo todo. La puerta se cerró detrás de ella sin un solo golpe, como si el salón hubiera decidido atraparla por voluntad propia. La luz provenía de candelabros antiguos, cuyas llamas parecían inclinarse cuando el duque avanzó un paso. No llevaba joyas ni insignias visibles, pero su autoridad se sentía en el aire, pesada, imposible de ignorar. Ella permaneció de pie, con las manos juntas, consciente de cada latido. «No temas», dijo él. «El miedo nubla la vista, y aquí necesitarás ver con claridad». No le explicó a qué se refería. La invitó a sentarse frente a una mesa larga donde reposaban pergaminos cerrados, sellados con cera oscura. Al acercarse, ella sintió un frío que no venía del ambiente, sino de los objetos mismos. El duque no tocó los documentos. Los observó como si fueran animales dormidos. Le habló del palacio, de su historia incompleta, de generaciones que habían guardado silencio para sobrevivir. Dijo que la soledad no siempre es una elección, a veces es una condena heredada. Mientras hablaba, ella comprendió que cada palabra estaba medida, como si una frase mal dicha pudiera romper algo frágil. Fuiste entregada virgen, continuó, no por pureza, sino por ausencia. Ella frunció el ceño. Él explicó que el pacto antiguo exigía a alguien sin marcas, sin promesas previas, sin vínculos profundos. Alguien que pudiera escuchar sin ser llamada por otra voz. El caballo no era un simple pago, era la señal visible de que el trato había sido aceptado por ambas partes. El verdadero precio aún no se cobraba. Esa noche, él le permitió recorrer el ala este del palacio, un sector hasta entonces prohibido. Los pasillos eran más estrechos y las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados directamente en la piedra. No eran religiosos, ni decorativos. Eran advertencias. Ella los rozó con los dedos y sintió un leve hormigueo, como si la piedra respondiera a su contacto. El palacio reconoce a quienes no le pertenecen todavía, dijo el duque, observándola. Por eso te siente. Al llegar a una sala circular, el aire se volvió denso. En el centro, un pozo sin baranda descendía hacia la oscuridad. No se oía agua. No se oía nada. El duque le pidió que se acercara, pero no demasiado. Le explicó que allí descansaba la promesa original, el origen del linaje, la razón por la que nadie del pueblo se acercaba al palacio después del anochecer. Ella quiso preguntar, pero las palabras no salieron. Algo dentro de su pecho latía al ritmo de un eco profundo, antiguo. Sintió que si daba un paso más, algo desde abajo respondería. Esa madrugada no pudo dormir. Soñó con voces que la llamaban por un nombre que no era el suyo. Soñó con el caballo negro relinchando frente a una puerta cerrada, golpeando con los cascos como si exigiera entrar. Al despertar, encontró marcas de tierra en el suelo de su habitación, como huellas recientes. Comenzó a notar cambios en sí misma. Sus sentidos se agudizaron.
Escuchaba conversaciones lejanas, percibía movimientos antes de que ocurrieran. Los criados empezaron a mirarla con una mezcla de respeto y temor. Uno de ellos, una mujer anciana, le susurró al pasar que rezara mientras aún pudiera. El duque la observaba en silencio. A veces parecía aliviado, otras, profundamente preocupado. Una tarde, mientras paseaban por los jardines internos, le confesó que no había tenido opción. Que su familia había intentado romper el pacto generaciones atrás, y el castigo había sido brutal. Desde entonces, cada heredero esperaba el momento en que alguien como ella apareciera. No sabía si existirías, dijo. Pero el caballo llegó primero. Siempre llega primero. Ella entendió entonces que no había sido elegida al azar. Su vida, incluso antes de nacer, había estado avanzando hacia este punto. La idea la llenó de rabia, y de una curiosidad peligrosa. Esa misma noche, decidió acercarse sola a la torre prohibida. La puerta se dio con facilidad, como si la esperara. Dentro, encontró un espejo cubierto con un paño negro. Al retirarlo, no vio su reflejo completo. Solo sus ojos. Y detrás, algo más, algo que se movía tarde, imitando sus gestos con retraso. Cuando el duque apareció detrás de ella, era demasiado tarde para fingir ignorancia. Ahora el palacio sabe que estás lista, dijo con voz grave. Y ya no podremos detener lo que viene. Resumen de la parte 2. La joven descubre que su entrega fue parte de un pacto antiguo ligado al linaje del duque y al palacio mismo. Aprende que su pureza era una condición necesaria y que el caballo fue solo la señal inicial. Mientras desarrolla habilidades inexplicables y el palacio parece reaccionar a su presencia, entiende que ha despertado algo que llevaba generaciones esperando, y que cruzar ciertos límites ya no tiene regreso. El espejo volvió a cubrirse con el paño negro, pero la imagen quedó grabada en su mente con una nitidez insoportable. Durante el resto de la noche, sintió que algo la observaba desde los rincones de su habitación, no con amenaza inmediata, sino con una paciencia antigua. El palacio ya no la probaba, la reconocía. Al amanecer, el duque ordenó que nadie se le acercara sin su permiso. Los criados obedecieron con un silencio tenso, como si la joven hubiera dejado de ser una invitada para convertirse en otra cosa, algo intermedio entre huésped y presagio. Ella desayunó sola, mirando cómo el vapor del té se deformaba en figuras que no quería interpretar. Decidió hablar con el duque sin rodeos. Lo encontró en la galería norte, observando el patio donde el caballo negro entrenaba con una energía salvaje, casi furiosa. Al sentirla llegar, el animal se detuvo. Sus ojos se clavaron en los de ella, y por un instante, compartieron una certeza muda. «Ese caballo me reconoce», dijo ella. El duque asintió. Confesó que el animal no aceptaba jinete alguno desde su llegada, excepto cuando ella estaba cerca. Dijo que eso confirmaba lo inevitable. Le explicó que el pacto no era un matrimonio, ni un sacrificio común. Era una sustitución. Cada generación debía entregar algo que no perteneciera del todo al linaje, alguien capaz de escuchar la voz que habitaba bajo el palacio sin perder la razón. Los míos nacen con esa voz, dijo él. Por eso no pueden oírla sin romperse. Le habló del pozo, de la promesa original hecha cuando el palacio fue levantado sobre una grieta imposible de sellar. Algo había sido encerrado, no destruido. A cambio de mantenerlo dormido, la familia del duque ofrecía silencio y sangre controlada. Pero el tiempo había debilitado el trato. Ahora, la grieta exigía un testigo nuevo, uno que no estuviera marcado por la herencia. Ella entendió entonces por qué había sido entregada virgen, no para poseerla, sino para no contaminar la escucha. Su rabia se mezcló con una sensación peligrosa de propósito. Por primera vez, su vida no era un error ni una carga para otros. Era una llave. Esa tarde, el palacio tembló. No fue un terremoto, sino un estremecimiento interno, como un suspiro demasiado largo. Las aves huyeron de las torres. El pozo emitió un sonido grave, profundo, que se filtró por las paredes. El duque ordenó cerrar todas las salas menos una, la que conducía al corazón del edificio.
Ella quiso retroceder, pero algo la empujaba hacia adelante. No físicamente, sino desde dentro. Mientras avanzaban por el corredor antiguo, las antorchas se encendían solas. Las sombras no seguían la lógica de la luz. Se estiraban hacia ella, tocando el borde de su vestido. Llegaron a una cámara subterránea. Allí, la piedra estaba pulida por siglos de pasos. En el centro, una losa marcada con símbolos similares a los del ala este. El duque se detuvo antes de cruzar el umbral. Desde aquí, solo tú, dijo. Si entro, lo despertaré del todo. Ella respiró hondo. Al colocar la mano sobre la losa, sintió calor, como piel viva. Las marcas comenzaron a brillar débilmente. Una voz surgió, no del aire, sino de su pecho. No hablaba con palabras, sino con recuerdos que no eran suyos: hambre, encierro, pactos rotos, promesas cumplidas a medias. Vio a hombres antiguos sellando la grieta, oyó juramentos que no entendía pero que dolían al pronunciarlos. Comprendió que aquello no era un monstruo en el sentido simple. Era una voluntad atrapada, alimentada por siglos de silencio impuesto. La voz le ofreció verdad a cambio de presencia. No pedía sangre aún. Pedía ser escuchada sin mentiras. Ella respondió con un pensamiento claro: no sería usada sin entender. El suelo vibró, sorprendido. Cuando regresó a la superficie, había pasado una hora, o un día. El duque estaba pálido, apoyado contra la pared, como si hubiera envejecido años. Ella le contó lo que había sentido. Él cerró los ojos al oírlo, sabiendo que algo había cambiado para siempre. Te aceptó, susurró. Eso nunca ocurrió antes. Desde ese momento, el palacio comenzó a reaccionar con mayor intensidad. Puertas que antes se resistían se abrían ante ella. El caballo relinchaba cuando ella se acercaba a la torre. Los sueños se volvieron más claros, menos caóticos. Pero con la claridad llegó el peligro. Una noche, encontró al duque sangrando en la biblioteca. No era una herida visible. Era un sangrado interno, como si algo le estuviera cobrando una deuda atrasada. Él confesó que cada paso que ella daba hacia el centro lo alejaba a él de la protección del pacto antiguo. Si continúas, dijo con dificultad, yo no sobreviviré al final. Ella lo miró, comprendiendo por primera vez el verdadero precio. El pacto no solo exigía un testigo. Exigía un reemplazo. Resumen de la parte 3, la joven descubre que no fue entregada para ser poseída, sino para escuchar y reemplazar una función que el linaje del duque ya no puede sostener. Al entrar en contacto directo con la entidad bajo el palacio, es aceptada como intermediaria, provocando cambios irreversibles. Sin embargo, su avance debilita al duque, revelando que solo uno de los dos puede llegar hasta el final del pacto. El sangrado del duque no dejó rastro visible al amanecer, pero algo en él se había quebrado. Caminaba más lento, respiraba con cuidado, como si cada movimiento despertara un dolor que prefería no nombrar. Ella lo observaba desde la distancia, atrapada entre la culpa y una determinación que ya no podía negar. El palacio, en cambio, parecía más vivo que nunca. Los muros retenían el calor, las antorchas ardían con llamas firmes y el silencio había adquirido un pulso propio. Esa mañana, la anciana criada regresó. Nadie la había visto desde su advertencia. Se presentó en la puerta de la habitación de la joven con una bandeja de pan y una mirada cargada de urgencia. Sin pedir permiso, habló en susurros, dijo que el palacio no perdona a quienes escuchan sin decidir. Que la entidad bajo la piedra se alimenta de la indecisión como de una herida abierta. Y que el duque había sobrevivido tanto tiempo porque jamás dudó, hasta ahora. Antes de que pudiera preguntar más, la mujer se marchó, dejando tras de sí un olor a tierra húmeda. La joven entendió que el tiempo de aprender había terminado. Era el tiempo de elegir. Decidió volver al pozo, esta vez de noche. No pidió permiso. El caballo negro relinchó en el patio cuando ella cruzó, golpeando los cascos con furia, como si supiera que no habría retorno. Las puertas se abrieron sin resistencia. Las sombras se replegaron, obedientes.
Al acercarse al borde del pozo, sintió la voz despertar con una claridad nueva. No exigía. Esperaba. Le mostró imágenes del futuro posible, el duque envejeciendo en soledad hasta que el pacto lo consumiera lentamente, el palacio colapsando si nadie ocupaba el lugar que ella había abierto, y una tercera visión, oscura e incompleta, donde ella descendía y el mundo exterior se volvía distante, borroso. No quiero ser una jaula, pensó. Ni un sacrificio ciego. La voz respondió con algo parecido a respeto. Le reveló entonces la verdad que había sido ocultada incluso a los herederos: el pacto no exigía encierro eterno. Exigía un guardián consciente, alguien que pudiera moverse entre la superficie y la grieta, manteniendo el equilibrio. El problema era que ningún miembro del linaje había podido hacerlo sin perderse. Ella sí podía, pero el precio sería la ruptura definitiva con su vida anterior. Al volver al salón principal, encontró al duque esperándola. Sabía dónde había estado. No preguntó. Le dijo que había soñado con su propia muerte, no violenta, sino silenciosa, como una vela apagada por falta de aire. Ella le habló de la tercera visión, de la posibilidad de un nuevo tipo de guardián. Eso te destruirá, dijo él. Te convertirás en parte del palacio. Ya lo soy, respondió ella. La diferencia es si lo seré por miedo o por elección. El duque comprendió entonces que su papel había terminado. Que su soledad no había sido castigo, sino preparación para soltar. Esa noche, firmó documentos antiguos, liberando tierras y títulos, como si supiera que el amanecer no le pertenecería del todo. La ceremonia comenzó sin testigos humanos. Solo el caballo, inquieto, observando desde el umbral. Ella descendió a la cámara subterránea con el corazón firme. No hubo cadenas, ni sangre derramada. Solo un intercambio de voluntades. Sintió la grieta abrirse dentro de sí, no como herida, sino como espacio. Cuando emergió, el palacio guardó silencio absoluto. El duque cayó de rodillas, respirando por primera vez sin dolor en días. Estaba vivo. Pero algo entre ellos había cambiado para siempre. Ella ya no pertenecía al mundo de antes. Resumen de la parte 4. La joven descubre que el pacto no exige sacrificio eterno, sino un guardián consciente capaz de mantener el equilibrio entre el palacio y la grieta. Al elegir asumir ese rol por voluntad propia, libera al duque de su condena heredada, pero rompe definitivamente con su antigua vida, convirtiéndose en algo nuevo y peligroso. La calma no duró. Nunca lo hace cuando algo antiguo ha sido reescrito. El amanecer llegó sin canto de aves y con un cielo demasiado claro, como si alguien hubiera limpiado el mundo con exceso de cuidado. Ella caminó por los corredores y el palacio respondió a su paso con un crujido leve, casi respetuoso. No era obediencia total. Era reconocimiento vigilante. El duque evitó verla durante horas. Cuando por fin se encontraron, en la galería alta, ella notó que su sombra ya no coincidía del todo con su cuerpo. Se retrasaba un segundo. Él también lo notó. No dijo nada. Se apoyó en la baranda y observó los campos lejanos, donde campesinos comenzaban a detenerse, inquietos, como si un rumor invisible hubiera llegado antes que cualquier mensajero. Algo se ha movido fuera, dijo finalmente. Siempre ocurre cuando el pacto cambia de manos. Ella sintió un tirón en el pecho, una especie de llamada. No provenía del pozo, sino de más lejos, más allá del bosque. Entendió que el equilibrio no era solo interno. El mundo exterior reaccionaba cuando el guardián cambiaba. Y el mundo no siempre respondía con gratitud. Antes del mediodía llegaron los primeros visitantes no invitados. 3 hombres a caballo, con estandartes que no pertenecían al ducado. Exigieron hablar con el señor del palacio. Decían haber sentido una alteración, palabras vagas que escondían miedo y ambición. El duque los recibió con cortesía fría. Ella observó desde la sombra, percibiendo cómo la grieta dentro de sí vibraba ante cada mentira pronunciada. Uno de los hombres la miró directamente. Sus ojos se dilataron. No es humana, susurró sin darse cuenta. El aire se tensó. Ella dio un paso al frente sin pensarlo.
No levantó la voz. No hizo gesto alguno. Simplemente permitió que la presencia que ahora habitaba en ella rozara la superficie. Los visitantes retrocedieron, pálidos, como si hubieran visto el borde de algo que no podían nombrar. Se marcharon sin despedirse. No debiste hacer eso, dijo el duque cuando quedaron solos. Ahora sabrán que algo protege este lugar. Siempre lo supieron, respondió ella. Solo olvidaron tener miedo. Esa noche, los sueños regresaron, distintos. No eran recuerdos antiguos, sino futuros posibles que se desplegaban como caminos. En algunos, el palacio resistía, aislado, mientras el mundo se organizaba en su contra. En otros, ella abandonaba la piedra y todo colapsaba lentamente. Había uno más, incompleto, donde el caballo negro corría libre y el palacio se desvanecía como una sombra al amanecer. Al despertar, supo que el caballo era la clave que aún no entendía. Lo encontró en los establos, inquieto, golpeando la madera con fuerza. Al acercarse, sintió algo nuevo, no sumisión, sino un vínculo tenso, expectante. El animal había sido pago y señal, pero también ancla. Comprendió que el caballo no pertenecía al duque ni al trato antiguo. Pertenecía al movimiento, a la posibilidad de salir. Tú no fuiste entregado, murmuró. Tú fuiste convocado. Cuando el duque apareció, ella ya había decidido. Le explicó que el equilibrio no podía mantenerse si el palacio seguía siendo un punto fijo, visible, deseable. Que mientras existiera como símbolo, otros vendrían. No por justicia, sino por poder. El duque entendió el significado terrible de sus palabras. ¿Quieres destruirlo?, preguntó. Quiero liberarlo, respondió ella. Y para eso, tengo que irme. El silencio que siguió fue más profundo que cualquiera anterior. El duque negó con la cabeza lentamente. Dijo que el palacio era su sangre, su historia, su condena y su hogar. Ella lo miró con una tristeza serena. Le dijo que precisamente por eso debía dejarlo atrás. Que su linaje había pagado suficiente. Esa madrugada, mientras el cielo comenzaba a oscurecerse de nuevo sin razón aparente, ella selló pasillos, apagó símbolos, cerró puertas que solo ella podía tocar. El palacio gemía, no de dolor, sino de resistencia al cambio. En el centro, junto al pozo, prometió volver si el equilibrio lo exigía. No como prisionera. Como guardiana errante. Montó el caballo negro cuando la primera grieta apareció en la torre más alta. No fue una explosión. Fue una disolución lenta, como si la piedra olvidara cómo sostenerse. El duque observó desde el patio, sin intentar detenerla, comprendiendo al fin que la soledad que siempre temió era, en realidad, libertad diferida. Mientras ella se alejaba, sintió el mundo reajustarse. La grieta dentro de sí no desapareció. Se movió. Se adaptó. El equilibrio ya no tenía un lugar fijo. Detrás, el palacio comenzó a desaparecer de las miradas ajenas, volviéndose irrelevante, difícil de encontrar, como un recuerdo que se niega a ser atrapado. Pero ella sabía la verdad, no había terminado. Porque cuando el guardián camina, algo siempre lo sigue. Resumen de la parte 5, tras asumir el rol de guardiana, la joven atrae la atención del mundo exterior. Comprende que mientras el palacio permanezca como símbolo de poder, el equilibrio será amenazado. Al descubrir el verdadero significado del caballo, decide abandonar el palacio y convertirse en una guardiana errante, liberando al duque y forzando al pacto a transformarse, aunque algo oscuro comienza a seguirla. El camino se volvió extraño a partir del tercer día. No por el paisaje, sino por la forma en que el tiempo parecía doblarse alrededor de ella. Había momentos en que el sol no avanzaba, y otros en que el anochecer caía como un telón brusco. El caballo negro seguía firme, pero ya no corría por instinto, elegía rutas que ella no marcaba. Comprendió que no viajaba sola, aunque no pudiera ver a quien la acompañaba. La primera señal fue el silencio absoluto de un pueblo al que llegó buscando agua. Las puertas estaban abiertas, las mesas puestas, el pan aún tibio. No había cuerpos. No había huellas de lucha.
Solo una quietud tan perfecta que dolía. La grieta dentro de ella vibró con culpa y reconocimiento. Aquello no era destrucción, era retirada. Como si algo hubiera llamado, y todos hubieran respondido. En la plaza, un niño la observaba. No parecía asustado. Al acercarse, él sonrió con una familiaridad imposible. «Llegas tarde», dijo. «Pero aún sirve». Ella sintió el frío subirle por la espalda. Preguntó qué quería decir. El niño señaló su pecho. «Ahora caminas con la puerta abierta». La presencia que la seguía se manifestó al caer la noche. No tomó forma definida. Era una presión, una intención, un eco que aprendía a moverse sin piedra ni pozo. Comprendió entonces el error. Al convertir el pacto en movimiento, había liberado también a lo que antes necesitaba un lugar fijo para ser contenido. No era maldad pura. Era hambre de continuidad. Huyó. No por miedo, sino por estrategia. Sabía que enfrentarlo sin comprenderlo sería repetir el ciclo. El caballo galopó hasta que el bosque se cerró como un muro vivo. Allí, entre raíces y sombras, la presencia habló por primera vez con claridad. «Me enseñaste a andar», dijo. «Ahora enséñame a parar». Ella desmontó. El aire era denso, antiguo. Recordó las visiones, el palacio desvaneciéndose, el caballo libre. Entendió que el trato original siempre había fallado por lo mismo. Intentó encerrar lo que necesitaba elección. La solución no era sellar ni huir. Era nombrar un límite compartido. «No te pertenezco», dijo. «Pero tampoco te niego». La presencia vaciló, como un animal que aprende una palabra nueva. Le ofreció poder sin forma, promesas de vigilancia eterna, de no volver a estar sola. Ella negó con la cabeza. Propuso algo distinto, un pacto vivo, sin linaje ni muros. Un guardián que camina y una voluntad que acepta detenerse cuando el mundo lo exige. El precio fue inmediato. La grieta ardió. Sintió como parte de sí se desprendía, la capacidad de anclarse a un lugar, a un nombre estable, a una vejez tranquila. A cambio, la presencia se plegó, reducida, no sometida. El bosque exhaló. El tiempo volvió a fluir. Al amanecer, regresó al pueblo. Las personas estaban allí, confusas, como despertando de un sueño sin recuerdo. El niño ya no estaba. En el pozo de la plaza, encontró un reflejo distinto, no era reina ni prisionera. Era tránsito. Siguió viajando. A veces la llamaban por rumores, otras, por sueños. Intervino poco. Escuchó mucho. El caballo envejeció y fue reemplazado por otro, y luego otro más. El duque murió años después, en paz, y el palacio se volvió leyenda difícil de ubicar. Nadie volvió a pagar con vidas lo que podía sostenerse con elección. Una noche, al borde del mar, la presencia se retiró un paso más. No desapareció. Aprendió. Ella sonrió, cansada y viva, sabiendo que el trato final no había sido el caballo, ni la virginidad, ni el palacio. Había sido el movimiento. Y mientras el mundo dormía, la guardiana siguió caminando, sabiendo que el equilibrio no se alcanza una vez, sino cada día. Resumen de la parte 6. Al abandonar el palacio, la guardiana descubre que ha liberado también a la voluntad antigua, ahora capaz de moverse. Tras enfrentarla, redefine el pacto, no encierro ni sacrificio, sino límites elegidos. El precio es una vida sin anclas, pero el mundo se estabiliza. El palacio se vuelve mito, el duque muere en paz, y ella continúa como guardiana errante, sosteniendo el equilibrio con movimiento y decisión.